Ya estamos con Pablo Cuéllar, porque a propósito de Perú, bueno, de hecho lo que acabamos de ver eventualmente podría llegar a cambiar, dado que va a cambiar el presidente de Perú por una determinación que se tomó esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches. Ya parece ser una crisis que es prácticamente una tendencia, una tónica lo que se está viviendo en Perú. Una vez más, un presidente es destituido por causas de corrupción. Es el caso de ahora de José Gerí, un mandatario que había asumido de manera interina la presidencia de Perú, luego de que su antecesora saliera también destituida por causas de corrupción. Ahora, en el caso de este nuevo mandatario, lo que había pasado eran dos grandes casos que le habían salpicado de una gran manera en los últimos días. Uno tiene que ver con la reunión que sostuvo con un presidente chino que tiene contratos con el Estado, una reunión que se hace en un restaurante a altas horas de la noche, donde él llega encapuchado para que así el público y los medios de comunicación no lo vieran, por lo cual fue bastante cuestionado y ya la Fiscalía abrió una causa por tráfico de influencias. Y el segundo caso tiene que ver con la visita de varias mujeres al Palacio de Gobierno. Muchas de ellas habrían tenido hoy contrato con el gobierno, serían funcionarias de gobierno, pero se presume de que habría algún tipo de relación personal más allá. De hecho, una de ellas se quedó una noche a pernoctar en el Palacio de Gobierno y nunca se supo a qué hora salir. Eso te iba a decir, no es que fueron en horarios de oficina. Claro. Iban en días festivos, iban de noche y después aparecían con contratos, $3.000, incluso más, y por lo tanto se levanta aquí la sospecha de que el presidente estaba utilizando el cargo, digamos, además para generar estas conquistas, entre comillas. Totalmente. Bueno, por eso hoy día el Congreso de Perú llevó 7 mociones de censuras, las 7 fueron aprobadas y finalmente se da la destitución de José Gerí. Repito, solo 4 meses en el cargo y a pocas semanas de que se realicen las elecciones presidenciales de esta nación vecina. Mociones de censura que ya están trabajando de una manera bastante acelerada para poder renovar finalmente al presidente, porque Gerí no solamente estaba ocupando el cargo del líder de jefe de Estado, sino que además estaba como presidente del Congreso, porque era el cargo que tenía previamente cuando asume en reemplazo de Dina Boluarte. Claro, esto es bien importante explicar, porque lo que tú dices es clave. Para destituir al presidente se requería un quórum diferente que para destituir al presidente del Congreso. Exacto. Un quórum más bajo. A él lo destituyen como presidente del Congreso, pero al destituirlo queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, entre los cuales está el cargo de presidente, y por lo tanto utilizaron ese resquicio en el fondo. O sea, se necesitaban menos votos para sacarlo del poder, porque era lo que se requería para sacar al presidente del Congreso. Pero una vez que lo sacan, queda inhabilitado para poder ejercer cualquier otra función pública, y era la más importante, ¿no? La de presidente de la República del Perú. Horas previas antes de esta destitución habló frente a un medio peruano donde él dice que lo que ocurrió con él fue un error y no es un delito lo que habría cometido. Mira, revisemos esa declaración. Vuelvo a repetir, creo honestamente, señor Gerí, que tiene la capacidad moral para seguir gobernándonos. En principio, ratifico una vez más, con la firmeza que asumí en octubre del año pasado. Yo no he cometido ningún delito. Lo que sí tengo que reconocer es que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que a muchas personas les generó mucha suspicacia y dudas. Admito ese error. Lo que no voy a admitir jamás es que cometí un delito, porque nunca ha habido contenido ilícito en esa cena que tuve en aquel momento. Ya, el presidente destituido trata de explicarse, justificarse, decir más o menos por qué tuvo esta... Pero la verdad es que resulta bien poco entendible las razones por las cuales tuvo esta reunión. Ya, que puede haber sido una coincidencia que justo se puso la capucha del polerón, pero a esa hora, escondido en un restaurante cerrado, en una reunión con un empresario chino, y después aparece este favorecido. Digamos, no tiene buena estética, al menos. Y él lo admite, y aquí lo preocupante es que está la Fiscalía investigando. O sea, él podría eventualmente ir a prisión, como ha sido la tónica de otros presidentes de Perú en la historia. Mira, revisemos lo que ha sido este recorrido, porque ya son 8 presidentes en el país en los últimos 10 años. Y van a ser, ¿sabes cuánto? 2 más. Van a ser 10 en total, porque ahora va a venir un interino y luego el presidente que se va a elegir en las próximas elecciones. Desde Alejandro Toledo en adelante, prácticamente todos los mandatarios peruanos se han visto envueltos en casos de corrupción. El mismo Toledo, que está detenido, Alan García, que se suicida cuando lo van a detener por la causa de Odebrecht, Ollanta Humala, detenido también a esta hora, Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario, Martín Vizcarra también arrestado en la cárcel de Barbadillo. Todos destituidos. Todos destituidos, claro. O sea, no, los últimos dos...
los primeros dos no. O sea, el caso de Alejandro Toledo y Alan García no, pero en el fondo detenidos. Ollanta ya. Y vemos el caso de Manuel Merino, que además es Manuel el Breve. 5 días duró. Duró 5 días. El único, uno de los que poco se salva con polémicas, es Francisco Sagasti, que también fue un periodo bastante breve antes de las elecciones presidenciales. Era el presidente del Congreso que asumió en reemplazo de Manuel Merino, Merino que había subido en reemplazo de Martín Vizcarra que había subido en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el último presidente electo, hasta donde estoy recordando, antes de Pedro Castillo, digo. Ya. Exactamente. Es el único que pasa sin pena ni gloria en términos de alguna acusación judicial, Francisco Sagasti. Escándalo, claro. O sea, es como que fome. Ya. Claro, que inédito. Exacto. Bueno, Pedro Castillo, que llega como un outsider fuera de la política siendo profesor, también caso de corrupción, hoy día arrestado. Sorpresa, porque además como que no aparecía ni en las encuestas. Como que corrió solo, los otros peleaban y termina enfrentándose a Keiko Fujimori y termina ganando la elección presidencial. Ya. Destituido. Porque intentó un autogolpe cuando supo que lo querían sacar del poder, intentó un golpe de Estado con mayor razón. Ya. Asume su vicepresidenta, Dina Boluarte, destituida. Luego asume el presidente del Congreso, José Gerí, hoy día expulsado también de la presidencia. O sea, qué fuerte para los peruanos 8 presidentes en 10 años. Esto implica, entre otras cosas, también la confirmación de, primero, la profundidad de la corrupción que hay en Perú. Sí. Eso es muy relevante. Lo segundo, la inestabilidad política no es sinónimo de inestabilidad económica. Exacto. Porque Perú de verdad que aprendió a llevar la realidad por cuerdas completamente separadas. O sea, Perú puede no tener presidente y el país sigue funcionando económicamente igual, ¿no? Y lo tercero, que una vez que se abre esta puerta cuesta mucho cerrarla, ¿no? Cuando tú descubres que hay un mecanismo para tomar el control del poder. Sacando al presidente, viene el sector contrario, te inventa algo o te acusa de algo, siempre te van a encontrar probablemente destitución. Concuerdo contigo, el país se mal acostumbró a vivir en crisis política, de presidentes que no cumplen con los estándares que debiese tener el líder del país, que gran mayoría de ellos, visto envuelto en casos de corrupción, realmente es una realidad muy compleja la que vive el país, que como te decía, ya se ha acostumbrado a esta misma realidad y sigue laborando, siguen ejecutando finalmente un movimiento económico para subsistir en medio de esta incertidumbre. Claro, vaya a saber uno cómo funcionaría el Perú si tuviera un presidente que gobernara de corrido. O sea, vaya a saber uno, capaz que sería o mucho más exitoso o a lo mejor un fracaso. Me gustaría ver.